Con lo vasto que es el género Isekai, las reencarnaciones son algo que a veces no cambia mucho. Hoy veremos algunos de los que considero los mejores animes Isekais donde el prota reencarna como niño. En la mayoría ya sé que reencarna como niño, pero esto le enfocan poco tiempo, es decir, pasa de niño a adulto muy rápidamente, así que busqué algunos donde digamos tiene que lidiar más con el hecho de ser un niño y afrontar todas las consecuencias que eso lleva, la limitante de fuerza, de poder, de magia, el ser un niño en un mundo de adultos y todo eso. Así que sin más que agregar, ponte cómodo, que ya comenzamos con el video. Un japonés otaku de los mecha muere en un accidente de coche, reencarnando su alma en otro mundo como Ernesti Echevarría. Eru hereda los recuerdos e intereses de su vida previa y aspira a convertirse en un piloto de una extraña máquina llamada Shilueta Nike, una enorme arma humanoide que solo existe en este mundo. Él antes de que muriese en el accidente era un programador de primera clase, lo que en la historia cuando estudia magia le parece similar al estar programando. En este anime veremos cómo nuestro prota se embarca inclusive en una potencial guerra y en otros desafíos más. Ryoma Takebamachi es un hombre solitario que lleva una vida llena de dificultades hasta que muere en un desafortunado accidente mientras dormía, que llegó a un final bastante repentino y decepcionante. Ryoma nunca antes había tenido una vida bendecida, pero después de su muerte, tres grandes dioses buscarán su cooperación y la reencarnarán como un niño en otro mundo, con espadas, magia y fantasía. Al recibir la más cordial y divina bienvenida de estos dioses, Ryoma decide vivir tranquilamente por su cuenta en el bosque por el momento, donde hace uso de sus conocimientos y habilidades innatas, combinadas con las bendiciones de los dioses, además de trabajando diligentemente en la magia y la caza. La mayor pasión de Ryoma es investigar a sus slimes domesticados. Mientras entrena una variedad de slimes, algunos recién descubiertos incluso, se levanta el telón de esta fantasía de una vida tranquila que celebra una segunda vida con gente amable en el otro mundo. La historia se centra en Anos Boldigat, el rey demonio de la tiranía, quien después de 2000 años de constantes batallas y caos, decía que la única manera de lograr la paz es construyendo muros entre las cuatro razas, con la esperanza de que olvidaran su rencor después de 1000 años o más. Para lograr esto, Anos formó un acuerdo con el héroe Canon, el gran espíritu Reno y la milicia dios de la creación, y se sacrifica para proporcionar suficiente magia para la causa, prometiendo reencarnarse después de 2000 años. Después de que este tiempo concluyera, el rey demonio hace su aparición nuevamente. Él sueña con un mundo pacífico, así que logra reencarnarse. Sin embargo, 2000 años después, Anos se inscribe en la Academia Demon King, la academia que reúne y educa a aquellos a quienes se les considera el futuro rey demonio reencarnado. Aquí nuestro protagonista verá que si bien algunas cosas han cambiado en su ausencia, otras se han mantenido, por lo cual decidirá ser él el número uno en esta academia, ya que en su nacimiento, o más bien reencarnación, ha perdido mucho de su poder mágico, así que debe ir recuperándolo y entrenándose nuevamente poco a poco. Desde que era un niño quería convertirse en la eminencia en la sombra. Una persona que opera en las sombras entrenó su cuerpo haciendo prácticamente todo lo posible en el mundo, hasta que un día en una sesión de entrenamiento se encontró con la magia. Sin embargo, esto no era magia y de hecho eran los faros de un automóvil, y así nuestro protagonista terminó muriendo en su mundo. Incluso después de reencarnarse, el niño, ahora hijo de un noble, Sid Kagenou, quería alcanzar sus sueños después de rescatar a una niña. Sid crea una trama elaborada sobre cómo él era el líder de una antigua organización que juró luchar contra un culto de diabolos. Para evitar que dicho culto resucite a los diabolos, la niña jura lealtad a Sid y así él construye su organización Shadow Garden. Así nuestro protagonista poco a poco va avanzando, mientras su principal objetivo es ser el que controle todo desde las sombras. Llegando a casa ha sido un día cansado para Shingo Ichinomiya, un hombre de 25 años que trabaja en una empresa firme. Se prepara la cena y a la hora de estar en la mesa a punto de probar su bocado se queda dormido. Cuando se despierta se da cuenta de que está en una habitación desconocida, que ya no es donde él se encontraba antes, ahora es un niño de 6 años. Piensa que es un sueño y cierra los ojos para ver el momento de su cena, pero no es así, que se da cuenta de que esa es la vida real y no es ninguna clase de sueño. Descubre que es un noble y cree que ya no tendrá que preocuparse a la hora de comer, ya que siempre tendrá un plato
plato en la mesa. Sin embargo, no es así, ya que su familia es pobre y solo ostenta de un banquete por ser un día especial, pero al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Además, se entera de que es el octavo hijo de la familia. De alguna forma quiere ayudar a mejorar la situación, aunque al no tener habilidades administrativas no puede hacer nada para manejar la vasta tierra que su familia posee. Afortunadamente ha sido bendecido con un talento muy raro, el talento de la magia. Con su talento quiere atraer prosperidad a su nueva familia. No obstante, las cosas no serán nada como él se las imaginaba. Esta historia narra la vida del niño Gwendoline y cómo abrirá su propio camino a través de un duro mundo nuevo. En una ciudad de los muertos arruinada hace mucho tiempo y lejos de la civilización humana, vive un solo niño huérfano. Su nombre es Will y lo están criando tres muertos vivientes: el robusto guerrero esquelético Blood, la graciosa sacerdotisa momificada Maria y el hechicero espectral cascarrabias Gus. Los tres vierten amor al niño y le enseñan todo lo que saben, pero un día Will se comienza a preguntar ¿quién soy yo? Will debe desentrañar los misterios de la lejana tierra de este hombre muerto y desenterrar los pasados secretos de los no muertos. Debe aprender el amor y la misericordia de los buenos dioses y el fanatismo y la locura de los malos, y cuando lo sepa todo, el niño dará su primer paso en el camino para convertirse en un paladín. Asimismo, él descubrirá qué le pasó a su familia y qué era ese lugar donde él antes vivía. Motosu Urano, una estudiante universitaria amante de los libros, recientemente obtuvo su certificado como bibliotecaria y pues se suponía que iba a comenzar el trabajo de sus sueños después de graduarse, pero esta terriblemente muere durante un terremoto al quedar aplastada debajo de su enorme colección de libros. Deseando reencarnar con el único deseo de continuar leyendo, reencarna en un mundo con un bajo nivel de alfabetización y muy pocos libros, limitados solo a la nobleza del mundo, mientras se acopla a su nuevo mundo como la hija de un soldado humilde, ahora llamada Maine. No importa cuánto quiera leer, no hay forma de tener acceso a los libros, pero es entonces cuando ella piensa que si no hay libros, entonces ella escribirá los libros. Asimismo, comienza su objetivo por llevar los libros a cada rincón del mundo, aunque esta tarea no será nada fácil. En el reino de Erashite, Merlin fue considerado una vez un héroe nacional, aclamado por su poder y logros. Sin embargo, prefiriendo una vida tranquila, está profundamente exento en el bosque rural, dedicando su tiempo a crear un huérfano que ha salvado. Este huérfano se trata de Shin, un asalariado normal en el Japón moderno que ha sido reencarnado en este nuevo mundo de Merlin mientras mantenía sus recuerdos pasados. A medida que pasan los años, Shin muestra un talento inigualable en magia y artes marciales, e inclusive asombrando al gran maestro Merlin. Sin embargo, en sus 15 años es evidente que Shin solo ha desarrollado sus habilidades de combate y nada más, dejándolo como una vergüenza social descarada, falta de sentido común y sin sentido de la responsabilidad. Como resultado, Shin se inscribe en la Academia de Magia del Reino para mejorar sus habilidades y madurar en distintos ámbitos sociales. Sin embargo, vivir una vida normal es casi imposible para él, ya que se establece como una celebridad local casi tan pronto como llega. Tanya de Burechav es una joven soldado infame por su crueldad y una actitud táctica misteriosa que le valió el sobrenombre del demonio del Rin. Debajo de su aspecto de una simple niña, oculta una verdadera personalidad rígida, inteligente y mordaz. Sin embargo, en ella yace el alma de un hombre que desafió a un ser al cual ella bautizó como el Ser X, el autoproclamado Dios, a una batalla de ingenio y de fe, que resultó en que este fuera reencarnado como una niña en otra época en un distinto mundo, en el cual existe la magia y está ambientado en una guerra inevitable en la cual ha estallado. Respirando en este desafío, Tanya comienza a ascender en las filas del ejército de su país, mientras se sumerge lentamente en la guerra mundial en el nuevo mundo en el que está ahora, con solo el Ser X demostrando ser el obstáculo más fuerte en la recreación de la vida pacífica que una vez él conoció, pero sus acciones perceptivas e iniciativas de combate tienen un efecto colateral involuntario, ya que su principal objetivo era lograr alcanzar el puesto más alto y así evitar participar en la guerra, aunque se verá involucrada cada vez más y más en esta guerra. Y terminamos con Kisame, el anime que mejor sabe adaptar a un prota que reencarna como niño y tiene que lidiar literalmente toda su vida desde que es un bebé.
En este anime, nuestro protagonista es un otaku de 34 años de edad, el cual es expulsado de su casa por su familia debido a ser un nini y un hikikomori. En mal estado de salud, poco atractivo y sin dinero debido a su vida de aislamiento, descubre que llegó a un callejón sin salida, y es ahí cuando se lamenta de no haberse esforzado mucho más en su vida, arrepintiéndose de todos sus errores de los que siempre estuvo escapando. Piensa que su vida hubiera sido mucho mejor de haber tomado mejores decisiones en el pasado. Junto cuando está a punto de rendirse, vio un camión que circulaba a gran velocidad hacia 3 estudiantes de secundaria en su camino. Reuniendo toda su fuerza que le quedaba, trató de salvarlas, pero terminó siendo él el que fue atropellado por el camión, perdiendo así la vida. Al abrir sus ojos, descubrió que había reencarnado como un bebé en un nuevo mundo medieval de fantasía, llamado ahora como Rius, y perteneciendo a una nueva familia. Naciendo en un mundo nuevo, con una nueva vida, Rius decide que esta vez vivirá al máximo esta nueva vida sin arrepentimientos, y así comienza el viaje de un hombre anhelando reiniciar su vida y superar su trágico pasado. Y bueno, panas, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, pueden suscribirse y dejar un buen like para apoyar al canal. Igualmente pueden seguirme en alguna de mis redes sociales donde empiezo a estar más activo. Yo me despido, no sin antes recordarles, síganme y suscríbanse. Nos vemos y hasta la próxima.